Oh, Dios mío, llegamos aquí. Llegó tan rápido. Pero estoy muy agradecido de que tengamos esta oportunidad aquí esta noche. Así que pidamos a Dios que nos bendiga. Y Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Dios, todo lo que has hecho, cada bendición, todas las formas en que nos has cuidado, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por poder reunirnos, aprender y estudiar. Pedimos tus bendiciones sobre nosotros aquí esta noche, Señor Jesús. Señor, cuida de nosotros y protégenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Alabado sea Dios. Bueno, me doy cuenta de que ha pasado una semana, o tuvimos una semana entre la última vez que nos vimos. Para refrescarnos un poco la memoria, en realidad estamos en el libro de los Números. Vamos a profundizar más en eso. La última vez que estuvimos juntos hicimos una introducción al libro de los Números. Y se llama Números porque contiene varios censos diferentes que tuvieron lugar y vamos a cubrir un poco de eso aquí esta noche. Un libro muy importante. Así que si recuerdan un poco de la última vez, Éxodo trata sobre Israel saliendo de Egipto. Cuando salen de Egipto, les toma 3 meses de viaje hasta que llegan al monte Sinaí. Y es en el monte Sinaí donde pasarían casi un año. Allí pasarían ese tiempo, recibiendo todas las leyes, recibiendo la construcción del tabernáculo, recibiendo todo el mobiliario del tabernáculo, recibiendo todo el vestuario, la vestimenta del sacerdocio, quiénes serían el sacerdocio, qué conformaría el sacerdocio. Tantas de esas cosas. Y luego el libro de Levítico solo abarca un mes. ¿De acuerdo? Así que transcurre un mes en el libro de Levítico y cuando llegas a Números, encontramos al principio Números capítulo 1, versículo 1. Y el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de la congregación, para que notaras. Es en el primer día del segundo mes, en el segundo año después de que salieron de la tierra de Egipto. Así que Israel ha estado acampado en el monte Sinaí durante aproximadamente un año. Y en ese tiempo han ocurrido muchos cambios. Ahora tienen este lugar de adoración que Dios les ha dado. Ahora tienen una manera de adorar, de presentarse ante Dios. Han aprendido todo acerca de los sacrificios. Ahora tienen un sacerdocio. Tantas cosas han llegado a ellos. Dios ahora habita en medio de ellos. La manera en que saben que la presencia de Dios está allí es la siguiente. Durante el día, Él se manifiesta como una columna de nube. Por la noche se manifiesta como una columna de fuego. Así que tan pronto como salían de su tienda, todas las tiendas estaban orientadas hacia donde estaba el tabernáculo. Al salir, automáticamente veían no solo la casa de Dios, sino que veían la morada de Dios. La presencia de Dios estaba entre ellos. Ahora, en cuanto llegas al capítulo 1 de Números, hay un censo, ¿verdad? Va a ocurrir este primer censo. Y este primer censo es muy importante. Así que el versículo 2 dice, tomad el número de toda la congregación de los hijos de Israel según sus familias. Recuerden que estamos hablando de 12 familias diferentes, ¿verdad? Porque hay 12 hijos de Jacob. Una familia está dividida en dos, ¿de acuerdo? Así que casi podrías decir que hay 13 de ellas, pero cuéntenlos según sus familias, por la casa de sus padres. Así que cada familia tenía un jefe. Y si eran de la tribu de Rubén, había un jefe sobre esa familia. Simeón, jefe de esa familia. Y de eso es de lo que se está hablando aquí, con el número de sus nombres. Y luego quieren contar a todos los varones. Queremos saber cuántos varones hay en todo Israel. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos. Y entonces van a calcular, quieren saber. Ahora bien, hay varias razones para hacer esto y empezamos a verlo muy rápidamente. Dice, ellos van a ir a la guerra y entonces nos preguntamos, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Se dirigen a esa tierra prometida? Se dirigen a esa tierra de Canaán que Dios le había dicho a Abraham, te voy a dar toda esta tierra. Esto va a ser tuyo, pero van a tener que luchar por esa tierra.
Van a tener que ir a la guerra por esa tierra. Así que necesitan saber cuántos hombres tenemos entre nosotros que van a poder hacer eso. Así que vemos que la primera razón para hacer este censo era demostrar el cumplimiento de la promesa a Abraham, de que eres una nación poderosa. Realmente has crecido y te has multiplicado. Sabes, pensar que 70 personas entraron a Egipto y ahora se han multiplicado como la arena, como los granos de arena sobre la tierra. Y luego, en segundo lugar, era para contar el número de hombres mayores de 20 años que podían luchar, para ver y para que ellos vean y para que sepan que, oye, tenemos aquí un ejército muy fuerte. Así que cuando miramos esto, vemos que durante este primer censo, enseguida, cuando empezaron a contar a los de entre 20 y 60 años, llegaron a un total de 603,550 hombres que podían salir a la guerra, que podían salir a luchar de 20 a 60 años. Así que esta es una cantidad enorme de hombres que se identifican allí. Cuando empiezas a calcular mujeres, niños, cuando empiezas a considerar a los varones menores de 20 años y luego a los varones mayores de 60, es aquí donde reconocemos que había alrededor de 2 millones de personas. Así que, como mencioné la vez pasada, estamos hablando de la población de San Antonio. Y aquí están. Judá resulta ser la más grande de todas las tribus. Judá va a volverse muy prominente. Cuanto más estudiamos las escrituras, más vamos a notar que Judá es muy prominente. De Judá vendrá David, pero más importante aún, de Judá vendrá Jesucristo. Así que esto es algo que empezaremos a reconocer cada vez más. Ahora, los levitas, la tribu sacerdotal, no están incluidos en este primer censo. Recuerden la redacción. Recorran todas las tribus, comiencen a contarlos de 20 a 60 años, pero los levitas están excluidos de eso. Ellos no van a participar en la lucha, en la guerra, en la batalla. Y la razón es que su única responsabilidad tiene que ver con el tabernáculo. Todo gira en torno a este atrio exterior. De hecho, les di una hoja esta noche porque quería que tuvieran un poco de comprensión sobre las dimensiones de todo esto. No estoy seguro si ya hemos cubierto eso o no. Si observan con detenimiento su diagrama detallado, verán que el tabernáculo en sí, en cuanto a su longitud total, en realidad mide exactamente unos 45 pies de largo. Tiene exactamente 15 pies de longitud de ancho y otros 15 pies de altura total. Y esto es precisamente lo que se consideraría como el tabernáculo en sí mismo. Y luego este atrio exterior, las paredes exteriores aquí, la longitud de esto sería de 150 pies, ambos lados 150 pies, y luego tiene 75 pies de ancho. Así que la responsabilidad de los levitas era encargarse de esto. De eso se trataba todo su trabajo. No se trataba de pelear, sino de defender y cuidar el tabernáculo, porque este es el palacio de Dios. Aquí es donde habitaba Dios. Aquí es donde estaba su presencia. Así que ellos eran responsables entonces de la presencia de Dios. Mantener esa presencia, asegurándose de que todo se hiciera como Dios les había pedido para que su presencia permaneciera allí. Pero también eran responsables de desmontarlo cuando era hora de partir. La Biblia dice que todo Israel lo sabía. Ahora sé que es difícil de entender, ¿verdad? Esto es difícil de comprender. Digamos que la mejor manera en que podría describir esto es que si estás en, ¿cómo se llama? Rápido. Buenas noches. El QT en la 1604, cuando entras por el lado sur de San Antonio, pusieron este nuevo QT. Hay un Whataburger al otro lado de la calle, un Pilot. Si estás parado ahí en el QT, muy al norte, puedes ver la Torre de las Américas apenas, ¿verdad? Puedes notar un poco el centro de la ciudad. Esa es una distancia bastante larga, pero eso te daría una idea de que si vivieras en las afueras de este campamento, la columna, la nube que se elevaba allí sería lo suficientemente grande. Eso.
Estando en las afueras del campamento, a esa distancia, probablemente unas 5 millas, algo así, 6 millas, podías ver esa nube. Y cuando la veías elevarse en el aire, lo entendías. Eso significa que nos estamos preparando para movernos. La Biblia dice que la presencia de Dios se elevaba sobre todo el tabernáculo, y eso era una señal para todos. Necesitamos empezar a cargar todo. Nos estamos preparando para empezar a movernos. Así que los levitas eran responsables de desmontar todo. Esa estructura que ves primero comenzaban con el atrio exterior, 150 pies de cada lado, 75 pies de ancho. Luego tenían que empezar a desmontar todo eso. Después comenzaban a preparar el altar de bronce y la fuente de bronce. Luego tendrían que entrar y sacar los muebles del interior, que eran el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Y entonces tendrían que entrar con una cubierta, ¿verdad? Pasarían el velo. No podían mirar el arca del pacto porque ahí habitaba la gloria de Dios. Así que entraban con esta cubierta y cubrían el arca del pacto. Así que tenían que preparar todo eso, tenían que desmantelar todo eso. Y luego no solo tenían que desmantelarlo, sino que también eran responsables de cargarlo todo. No sé cuántas veces has visto imágenes. De hecho, hoy, mientras preparaba parte de mi presentación en PowerPoint, cada vez o muchas veces cuando ves a los levitas cargando el arca del pacto, siempre muestran el arca del pacto expuesta. Eso no está en la Biblia. La Biblia nos dice, de hecho, si lees el libro de Números, descubrirás que cubrían todos los muebles que estaban dentro del tabernáculo, y la razón es que era sagrado. Esto representaba la misma presencia de Dios. No salía descubierto. Si lo mirabas, te afectaría. Así que lo cubrían. Y por eso eran responsables de llevar todos los objetos fuera. Y luego, una vez que llegaban, la nube comenzaba a guiarlos, ¿verdad? Esta enorme nube, solo piensa en la Torre de las Américas en San Antonio. Si estuviera elevada del suelo, esa cosa enorme que puedes ver desde muy lejos. Comenzaba a guiarlos y luego cuando se detenía y empezaba a descender, ellos sabían, está bien, tenemos que comenzar. Aquí es donde vamos a acampar, esto es lo que vamos a decir. Y entonces ellos eran responsables de volver a instalar todo. Todos tenían un trabajo, todos tenían la responsabilidad de poner todo en orden de nuevo y siempre tenía que hacerse de la misma manera. La casa o tienda de cada uno, todos terminaban en exactamente el mismo lugar, sin importar dónde estuvieran geográficamente. Todos se organizaban de la misma forma, de la misma manera. Así que tenían una responsabilidad enorme, una responsabilidad tremenda. Aunque no participaban en la lucha ni en la guerra, tenían una gran responsabilidad en lo que respecta al tabernáculo. Así que entramos en Números capítulo 2. Y este capítulo comienza a hablar sobre la disposición de todos en este momento. Todavía no se han ido. Se están preparando para partir. Esto es simplemente más instrucción que necesitan antes de comenzar a marchar. Comenzarán a salir en el capítulo 10 de Números, pero la disposición es muy interesante. Tienen esto como uno de sus folletos, porque no sabía qué tan claro sería esto, pero es realmente fascinante la manera en que todo esto está establecido. Esto nos muestra las 12 tribus que están divididas en 3 tribus rodeando cada uno de los 4 lados. Y podemos ver cómo todo esto se une de esta manera. Aquí en el este, recuerden que Judá es la tribu más grande. Así que tienen a Judá, Isaacar y Zabulón que están justo aquí en el este. Luego bajan al sur y tienen a Rubén, Gad y Simeón. Y después van hacia el oeste, donde están Efraín, Benjamín y Manasés. Y luego van al norte, donde están Dan, Aser y Neftalí. Siempre se organizaban de esta manera. Así es como se ubicaban. Y aquí está la presencia de Dios. Se eleva y ellos empiezan a moverse. Y luego, cuando la presencia de Dios descendía, los levitas comenzaban a montar este tabernáculo, ¿verdad? Esta es la puerta oriental, justo aquí. Todos comenzaban a reunirse y empezaban a instalar sus tiendas, tal como lo habían hecho cuando estaban en el Sinaí.
Y así vemos que las órdenes de marcha eran de la misma manera, la forma en que marchaban. Así que tenías a Judá, Isaacar y Zabulón al frente. Esta es la dirección, ¿verdad? Así que están marchando en esta dirección. Este es el orden en el que marchaban: Gad, Rubén, Simeón. Y luego cuando se habla del tabernáculo de reunión, todo esto es el tabernáculo. Así que estos serían todos los levitas, cada uno llevando sus objetos particulares y estarían justo aquí en el medio. Y luego Benjamín, Efraín y Manasés, y después Aser, Dan y Neftalí. Así que aquí está este enorme y masivo grupo que ahora tiene este orden que Dios les ha dado, ¿verdad? Piénsalo. Si Dios no hubiera desglosado esto y explicado cómo debían organizarse de manera ordenada, puedes imaginarte cómo serían las cosas, ¿verdad? Sería un completo caos. Sería como, bueno, yo quiero ir allá, junto a los árboles, el agua y el arroyo, y me gusta pescar truchas. Y no quiero estar allá en el, ¿sabes? Y yo amo ver el sol salir. Quiero mi tienda hacia el este. Alguien dijo, no, yo prefiero el atardecer. Me gusta ver cómo se pone el sol. Y tendrías todas estas discusiones. Exacto. Y así le fue dado a Moisés. Este es el plan y así es como va a ser. Y por eso se estructuró de esta manera en particular, para evitar todo tipo de problemas. Así que el primer censo que se hizo fue contar a los hombres que estaban listos para ir a la guerra, de edades entre 20 y 60 años. Y luego llegamos a este tema del arreglo. Así que Números capítulo 3 es muy fascinante porque ahora hay un censo sobre los levitas, ¿verdad? Aquellos que van a estar involucrados en este trabajo del tabernáculo y en todo lo que va a suceder allí, que se hará allí. Así que Números capítulo 3 y capítulo 4 contienen un censo que incluye únicamente a la tribu de Leví. ¿De acuerdo? Y vemos que primero, el primer censo quería contar a todos los varones, a cada varón levita mayor de un mes de edad. Así que van a la tribu de Leví. Y eso se hace a lo largo de todo eso, tratando de averiguar cuántos varones tenemos que tengan un mes de edad. Y esto se hace a lo largo de todo el capítulo 3. Y luego el segundo censo entre los levitas fue para averiguar cuántos hay entre los 30 y 50 años de edad. Verás, el ministerio en este tiempo del Antiguo Testamento es más bien de corta duración. Ingresas al ministerio a los 25 años, a los 30 eres ungido y solo puedes ministrar hasta los 50 años. Yo ya estaría fuera, un periodo de tiempo muy corto. Después de los 50 años, entonces comenzabas simplemente a ser un encargado del cuidado. Te daban tu escoba, un trapeador, un desatascador, rodillo de pintura, aspiradora, y eso es lo que hacías. Así que vemos que ahora va a ocurrir este conteo y eso sucede en el capítulo 4. Así que esto se convierte en algo muy interesante que sucede aquí. Hay una razón particular para este censo levítico. ¿Tenéis vuestras Biblias? Pasemos a los Números capítulo 3. Voy allí. Quiero mostrarte algo que es muy fascinante. Capítulo de Números 3 y luego quiero que miren esto, miren esta genealogía particular aquí por un momento. Así que aquí están las 12 tribus, ¿de acuerdo? Si recordáis, los primeros 4 hijos de Jacob fueron Rubén, Simeón, aquí está Leví y Judá. Y luego seguimos bajando por esto, pero de las 12 tribus vemos que Leví es apartado de esa genealogía en particular. ¿De acuerdo? Leví es apartado y traído aquí abajo, ahora está separado. Así que cuando se trata de la guerra, cuando se trata de luchar, cuando se trata de pelear, se espera que todos ellos peleen, excepto Leví. Leví es apartado y ahora Leví es considerado muy involucrado en el cuidado de la casa de Dios, en las cosas de Dios. Y luego de la tribu de Leví también se separa el sacerdocio. ¿De acuerdo? El sacerdocio. Así que Leví tiene a Gersón. Vas a tener una pista sobre esto más adelante, así que recuérdalo. ¿De acuerdo? Sí, estamos pensando en el siguiente hijo de Haley Gersón. Aquí. Oh, esto es en vivo. Oh, Dios mío.
Coat, ¿verdad? Gersón, Coat y también Merari, ¿no es así? Estos son precisamente los hijos de Levi. Ahora bien, de la descendencia de Coat viene Amram. ¿Quién es un descendiente directo? Izar, Hebrón y Uziel. Amram es importante porque Amram se casa con una mujer llamada Jocabed. Esto se va a poner un poco raro por un momento porque él se casa con su tía. Sí, Amram se casa con Jocabed. Esta es la hermana de su padre. Se pone raro, ¿verdad? Amram y Jocabed tienen Aarón y Moisés. Entonces Moisés es un levita. Bueno, entonces, ¿por qué es esto importante? Mira esto. Cuando estaban en Egipto, bien, estaban en Egipto y Moisés fue seleccionado y estaban saliendo de Egipto, Dios comenzó a decirles, esta última plaga los voy a matar. El primogénito de todos, el primogénito de cada varón en todo Egipto y el primogénito de cada animal, ¿verdad? Va a ser asesinado. Pero Moisés, y les da toda la instrucción sobre la Pascua, ¿cierto? Aplicando la sangre y pasando por la sangre y aplicándola al hombre en la puerta, y tomaron el cordero. Y Dios incluso le dijo a Moisés, Moisés, vas a hacer esto de ahora en adelante. El día 14 del primer mes de cada año será la Pascua. Esto es lo que vas a hacer. Será para siempre. Tus hijos te van a preguntar, oye papá, ¿por qué hacemos la Pascua? ¿Por qué hacemos esto? Exacto. Y tú les vas a contar lo que Dios hizo por ustedes, sacándolos de Egipto y cómo el ángel de la muerte vino y mató a todos los primogénitos. Bien, en ese momento. Cuando Dios le está dando eso a Moisés, dice algo muy profundo. Él dice, santifícame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de bestia. Y esto es lo que Dios dice, es mío. Bien, la intención original de Dios era que todo varón que naciera fuera santificado para Dios. El primogénito iba a ser santificado para Dios, para ocuparse de su lugar, su santuario, su templo, sus cosas. El primogénito del hombre, de un varón, y luego el primogénito de la bestia. Entonces, ¿qué pasaba con el animal? El animal era sacrificado para Dios, y ese primogénito debía ser entregado a Dios, ¿verdad? Para ocuparse de sus cosas. No puedo enfatizar lo suficiente como siempre está este primogénito y el segundo, ¿verdad? ¿Cuál era la intención de Dios con Adán? Tú eres mi primero, ¿verdad? Y quiero que me obedezcas y voy a habitar entre ustedes y vamos a tener esta relación juntos. Esa era la intención de Dios. ¿Pero qué hace el pecado? Siempre lo arruina todo, así que Dios vuelve con un remedio. Así que esa era la intención. Y luego hace esta declaración en el versículo 12, que apartarás para el Señor todo lo que abre matriz. Y todos pensaron que eso era una película, ¿verdad? Y todo primer nacido de una bestia que tengas, los machos serán del Señor. Bien, aquí viene el ángel de la muerte. El faraón dice, salgan de aquí. Y mientras están saliendo de Egipto, ¿a dónde se dirigen? Se dirigen hacia la tierra prometida que Dios les juró dar, y mientras salen, Dios les ha dado una promesa. Todos tus primogénitos varones son míos, me pertenecen a mí, van a estar para mi servicio. Se tratará de mis cosas, ¿no? Entonces salen y comienzan a viajar, ¿verdad? Y bajamos por allí y finalmente llegamos al monte Sinaí. Moisés sube arriba. En el monte dijeron, ¿dónde está Moisés? Y estuvo ausente durante 40 días. Él nunca regresará. Mira esa montaña, está en llamas y hay relámpagos y hay una nube espesa. Entonces dijeron, Aarón, haznos un becerro de oro. ¿Recuerdas? Sí, ¿verdad? Y de repente Moisés empieza a bajar. Es como si sonara a guerra. Eso no es guerra. Escucho, boom, están de fiesta, ¿verdad? Y él baja y los ve bailando y adorando frente al becerro de oro. ¿Y qué dice Moisés? ¿Quién está del lado del Señor? Y por alguna razón, solo una tribu levantó la mano y dijo, estamos del lado del Señor. Y fue la tribu de Leví. Así que el pecado eliminó a todos los varones.
Ya no tienen ese derecho de poder trabajar en la presencia de Dios. Ahora solo una tribu, la tribu de Leví, dice, queremos estar del lado del Señor. Así que ocurrió algo interesante. Números capítulo 3, si miras esto conmigo, Números capítulo 3, comenzando en el versículo 11. Números capítulo 3, versículo 11. Y el Señor habló a Moisés diciendo, he aquí, he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos que abren matriz entre los hijos de Israel. Por lo tanto, fíjate, los levitas serán míos porque todos los primogénitos son míos, porque en el día en que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, me consagré a todos los primogénitos en Israel, tanto de hombres como de animales. Míos serán, yo soy el Señor. Así que ahora, debido a su gran pecado, Dios ha escogido a los levitas muy rápidamente. Números capítulo 8. Cada vez que veas cosas repetidas en la palabra de Dios, debes tomar nota de ello, porque esto muestra su importancia. Creo que ya he dicho antes que no hay signos de exclamación en su puntuación. Así que para dar énfasis, se repiten como en verdad, o verdad, verdad, o se dice más de una vez. Eso te deja saber cuán sumamente importante es. Números, capítulo 8, nota el versículo 17. Números, capítulo 8, versículo 17. Porque todos los primogénitos de los hijos de Israel son míos, tanto de hombres como de animales. El día que herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para hacer el servicio de los hijos de Israel en el tabernáculo de la congregación, y para hacer expiación por los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel cuando los hijos de Israel se acerquen al santuario. Así que el establecimiento de esto es muy singular. Que los levitas ahora son apartados de Israel y ahora están consagrados y se les da únicamente con el propósito de trabajar en el tabernáculo y ocuparse de las cosas de Dios. Veremos esto aún más claramente cuando entremos en Israel, conquistando la tierra de Canaán. Pero quería que ustedes, para asegurarnos de que viste esto, entonces, lo que vemos aquí es que están contando cuántos levitas tenemos. ¿Cuántos están subiendo? Si pudiera ponerlo en términos actuales, hay algo enorme sucediendo ahora mismo solo con la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Ellos están constantemente haciendo un censo entre las iglesias para averiguar cuántos jóvenes están entrando al ministerio, porque lo que estamos viendo es que hay una tendencia masiva en la que no hay jóvenes entrando al ministerio. Ellos están eligiendo carreras seculares, no están haciendo eso, y así tenemos una gran cantidad de hombres mayores de 40 años y no hay un grupo grande que venga detrás de ellos. Y entonces están hablando de, ya sabes, quiénes serán los que ocuparán estos roles y serán los misioneros. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en este censo. Quieren saberlo. Así que fueron y contaron. Y la cantidad de muchachos levitas que tenían más de un mes de edad era de 22,000. Así que es como, bueno, está bien, lo estamos haciendo bien. Y luego, cuando contaron a los que tenían entre 30 y 50 años, había 8,650 de ellos. Y necesitaban a los mayores porque iban a ser responsables de cargar estas cosas. Ahora, fíjate en esto. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón, Nadab, el primogénito, y Abiú, Eleazar e Itamar. Ahora recuerda, Nadab y Abiú fueron consumidos por el fuego, ¿verdad? Vinieron ante Dios y fueron quemados. Y la Biblia dice que no tuvieron hijos. Y así todo lo que queda es Eliezer e Ismar. Y así ahora se convierten en sacerdotes bajo el mando de Aarón. Y estos son los nombres de los hijos de Leví, según sus generaciones. Bueno,
Así que ahora volvemos a centrarnos en Levi, ¿verdad? Estamos hablando de Coat y también de Meria. Bueno, y luego hace esta declaración. Y los hijos de Coat son Amram. Ese es el padre de Moisés. Izar, Hebrón, Uziel. Ahora, esto es importante porque cuando miras esto, Gersón, Coat, Merari, todos estos son hijos de Leví. ¿De acuerdo? Pero solo los hijos de Aarón, que ahora son Eleazar e Ismar, estos son los únicos que son considerados sacerdotes. ¿De acuerdo? Estos son los únicos que son considerados sacerdotes. Aunque todos los demás miembros de estos son descendientes directos de la tribu de Leví, solo los hijos de Aarón son considerados sacerdotes. El resto son solo trabajadores. ¿Tiene sentido? Sería como si eres hijo de Aarón, eso significa que vas a predicar. Pero si eres hijo de los otros hijos de Leví, vas a cortar el césped. Vas a sacar la basura, vas a lavar los platos. ¿Tiene sentido? Muy bien. Así que los hijos de Aarón son los que Aarón y sus hijos van a ser los que siempre estarán ofreciendo los sacrificios. Ellos serán los que estarán dentro del lugar santo. Ellos son los que están involucrados en eso. Así que vemos esto. Entonces, esto tiene sentido, ¿verdad? Entonces, los sacerdotes vean cómo están divididos. Miren, todos son hijos de Leví. Miren, estos son levitas. Ellos son de Gersón. Son descendientes de Gersón. Así que ellos estarán al oeste. Luego Merari, ellos son hijos de Leví. Ellos estarán al norte. Cohat está dividido en dos porque tenía a Aarón como parte de su descendencia. Así que estos son los hijos de Aarón. Ellos son sacerdotes. Estos no son sacerdotes. ¿De acuerdo? Así que estos tres son solo trabajadores. Ellos estarán a cargo de todas las responsabilidades relacionadas con el cuidado del tabernáculo y su traslado. Pero los sacerdotes tienen una gran responsabilidad. Los sacerdotes eran los únicos que podían entrar en el tabernáculo propiamente dicho. Y cuando llegaba el momento de cubrir todo, ellos entraban allí. Los sacerdotes entraban y comenzaban a cubrir todo. Cubrirían todos los muebles, lo cubrirían todo. Porque si alguien más entraba allí y lo veía antes de cubrirlo porque era sagrado, moriría de un golpe. Así que había orden tremenda. Luego eso comenzó a suceder. Y aquí vemos los deberes entonces de los levitas. Así que aquí es como puedes ver esto un poco mejor. El sumo sacerdote actualmente es Aarón, el sacerdote o sus dos hijos, Eleazar e Itamar, ¿verdad? Ellos son los que hacen los sacrificios. Ellos son los que cubrirían todos los muebles. Y luego tenía simplemente a un levita. Un levita se encargaba de trabajar allí alrededor, pero eso era todo lo que hacían. Ellos trabajaban, no ofrecían ningún sacrificio. Nada de eso en absoluto. ¿Tiene sentido eso? Y aquí ves que ellos eran responsables de proteger el tabernáculo de los intrusos. Un levita sería un guardián, sería un protector. Por eso están ubicados alrededor de todo el tabernáculo. En el oeste, el norte, el sur, y luego, por supuesto, los sacerdotes, y todos están en el este. Ellos deben proteger ese tabernáculo. Ahora piensa en esto. Si puedes imaginarte en tu mente un círculo alrededor de San Antonio dentro de la 1604, ¿verdad? Justo en el centro es donde está el tabernáculo, ¿cierto? Tienes este círculo pequeño de unos 150 pies de largo y 75 de ancho. Tenías esta cosa pequeña rodeada por toda la tribu de Leví, al norte, sur, este y oeste. Piensa en todos los ejércitos por los que tendrían que pasar antes de poder llegar a esto, ¿verdad? Debía ser defendido de esa manera. Y entonces, la segunda responsabilidad era ministrar en el tabernáculo y luego transportarlo, ¿cierto? Transportarlo de un lugar a otro. Estas eran sus responsabilidades, todo lo que tenían que hacer, todo lo que debían cuidar.
Así que cuando desglosamos esto es bastante fascinante. Creo que tienes este folleto en particular aquí. Sé que aquí está un poco borroso, pero la responsabilidad de los cuatitas, ¿verdad? Toda su responsabilidad era el arca y todo el mobiliario sagrado. Recuerda que de ellos proviene este sacerdocio que está acampado justo aquí al este. Así que ellos entraban y cubrían todo el mobiliario sagrado. Todo ese mobiliario, el arca y el mobiliario sagrado. Los gersonitas son responsables. Ellos están aquí abajo al oeste. Ellos son responsables de las cortinas y los tapices. Tienes numerosas cortinas, numerosas cosas que forman parte no solo de este tabernáculo, sino que toda esta pared exterior es una cortina. Entre cada uno de estos postes hay una cortina. De hecho, si miras esto aquí, en realidad te muestra que hay 48 tablas de madera de acacia y dice que miden 15 pies de alto, 27 pulgadas de ancho y 4 pulgadas de grosor. Así que estamos hablando de una tabla enorme que está justo aquí y entre cada tabla estaba esta cortina que se extendía a lo largo. Así que ellos son responsables de todo eso. Y luego tienes a los meraritas que se encargan de los marcos y las estacas. Así que ellos están a cargo de cada tabla individual, las bases, las cuerdas y los amarres. Si alguna vez has armado una tienda de campaña, quienes lo han hecho saben cómo es. Clavar las estacas en el suelo y luego tensar las cuerdas. Y tú, bueno, eso es lo que todas estas paredes tenían que tener todo eso. Así que se dividió la responsabilidad de manera individual para cada uno, de lo que les correspondía cuando llegaba el momento de mover esto. Entonces llegamos a Números capítulo 4 y a este censo de levitas maduros, ¿verdad? Levitas entre 30 y 50 años de edad. Ellos eran responsables de trasladar el tabernáculo de un campamento a otro. Así que comenzaban a desmontarlo, moverlo y trabajar en ello. Y no solo tenían que desmontarlo todo, quiero decir, ¿te imaginas ser el tipo que dijera, oh no, dejé todas las tablas en mi casa? Oh, estarías en problemas. Oh, esa cuerda, toda esa cuerda está allá atrás, ya sabes, o la cubierta exterior o lo que fuera. No quería ser esa persona por la responsabilidad que implicaba hacer todo esto. Así que mientras leemos Números capítulo 4, te da un desglose de cada uno de estos. Por ejemplo, la tarea de los coatitas era encargarse de los objetos más sagrados del tabernáculo. Esto significaba que tenían el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el arca del pacto. Y eran responsables entonces de envolver estas piezas de mobiliario sagrado. Tenían que entrar allí los sacerdotes. Ellos entraban y comenzaban a envolverlos. Los envolvían en telas de diferentes colores. Si lees Números capítulo 4, describe cada una de las telas y cada una es diferente. Y esto se basa en el color de las telas. El arca, siendo la más sagrada, se envolvía en 3 capas diferentes. Había un velo que se envolvía alrededor de ella, luego una piel de cabra y se hacía con una tela de color azul. El siguiente objeto sagrado era la mesa donde se colocaba el pan de la proposición y tenía 3 capas con piel de cabra en el exterior. Y luego el altar de oro, ese altar de incienso y el candelabro. Estos se envolvían en 2 capas de tela, así que todo esto era su responsabilidad. Ahora voy a adelantarme un poco y les voy a contar sobre esto. A los otros, debido a la cantidad de objetos que tenían, se les dieron carretas y bueyes para ayudar a transportar sus cosas. Pero ¿por qué ellos son los sacerdotes? ¿Cuál es su responsabilidad? Ofrecer sacrificios, ocuparse del ministerio, estar involucrados en todo eso. No tienen carros, no tienen carretas, no tienen bueyes. Tienen que cargar todo esto sobre sus hombros. Por eso David va a cometer un gran error, un error enorme.
Cuando empieza a pensar que los muebles del lugar santo y del lugar santísimo pueden ser, ¿qué? Puestos en una carreta, ¿verdad? Porque cuando vives para Dios tienes que sentir el peso de ello, la responsabilidad de ello, ¿verdad? No puedes simplemente ponerlo en algo y decir te veo cuando llegue, ¿verdad? Llamar a Mayflower, cargarlo todo y decir, oh, sería genial, ya sabes, simplemente decir que no. Esto no es así. Se supone que debes entender la carga que llevas. Y así llegamos a la tarea de los gersonitas. Ellos se encargan de las cortinas del tabernáculo. Me parece absolutamente fascinante. 10 cortinas para el santuario interior estaban hechas de lino fino. Ahora 15 pies de ancho, 15 pies de alto. ¿Alguna vez has intentado doblar una sábana tamaño king? Tuvimos visitas que vinieron por algunas cosas. Mira, voy a contar algo sobre mí, ¿de acuerdo? Y teníamos todas estas camas que teníamos que hacer y cuando terminamos con la última, tenía la sábana ajustable, la sábana de arriba y tenían todas estas cortinas, 10 cortinas, estructura interior, lino fino, hilo azul, púrpura y escarlata. La capa exterior estaba hecha de pelo de cabra y así. 11 cortinas para la capa exterior de pelo de cabra. Y así es como está dividido. Cuando ves este tabernáculo, ¿verdad? 45 pies de largo, 15 pies de alto. Disculpen. Sigo respirando en mi 45 pies de largo, 15 pies de alto, 15 pies de ancho. Eso significa que subes 15 pies, luego cruzas 15 pies y bajas. 154.545 es una cortina. Y tenían 10 de estos. Y estaban hechos de diferentes cosas. Pieles de tejón, pieles de carnero, pelo de cabra y luego lino fino. Ellos son los responsables de estas cortinas, de quitarlas, de doblarlas todas, de montarlas. Estás al aire libre. Quiero decir, estábamos en el interior y tuve cosas en esas sábanas. Así que esta es su responsabilidad. Y luego llegamos a los meraritas. Su responsabilidad son todas estas tablas, todos estos postes, todas las bases, todas las cortinas, todas las ataduras, todas las estacas. Todo eso es su responsabilidad. Las tablas, los postes, las bases, todo eso. Tenían que asegurarse de que cuidaban de todo eso. Si quieres leer los detalles, vuelve a Éxodo y ahí te da el detalle de todo esto. Por ejemplo, las bases están hechas de bronce, la parte superior está hecha de bronce. Y así había un total de 71 postes. Ahora yo los llamo postes, pero son más que eso, ¿verdad? Tienen 15 pulgadas de ancho, 4 pulgadas de grosor. No, lo siento, tienen 15 pies de alto. No recuerdo el ancho, ya se me olvidó. Son 27 pulgadas de ancho. 27 pulgadas de ancho, así que un poco más de 2 pies. Bien, 71 de esos. Y luego, si desglosamos esto, hay 4 postes para la entrada al lugar santísimo. 20 postes para cada uno de los 2 lados largos. Así que 150 pies de este lado y 150 de este lado. Había 20 y 20. Y luego 75 y 75. 10 postes para los 2 extremos más cortos. 3 postes que eran solo para la entrada de la puerta. Y luego había 4 postes que sostenían el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y del santuario. Y esa era su responsabilidad. Así que los descendientes de los gersonitas recibieron 2 carros y 4 bueyes para su servicio. Y de la misma manera, a los hijos de los meraritas se les entregaron 4 carros y 8 bueyes, según la distribución realizada por Moisés. Y tenían 8 bueyes. Esto se les dio para ayudarles a transportar y llevar todo este equipo. Así que el resultado del segundo censo es que los levitas entre 30 y 50 años sumaban un total de 8,580 hombres. Ellos serían los encargados de comenzar a cargar y mover todos estos instrumentos y todos estos objetos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo y tengo mucho más que compartir. Así que la próxima semana hablaremos de cómo se preparan para empacar y partir. ¿Cuánto tiempo te toma empacar? ¿Cuánto tiempo le tomaría a 2 millones de personas?